Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Tocoa, Olancho, Choluteca, donde sea que usted nos esté viendo esta mañana. Hoy es lunes 27 de julio del año 2026. Apenas ya, ¿cuánto nos queda? 27, 28, 29, 30... 4 días más para que se nos acabe ya el séptimo mes del año. Y para aquellos que somos fan de los memes de julio, pues ya se nos está acabando, toca empezar con los de Navidad. Vamos a hablar hoy de un tema que a mí me interesa particularmente. Es un tema que suele pasar desatendido desde Tegucigalpa. Tenemos la idea de pensar de que toda la historia y todo lo importante en Tegucigalpa, en Honduras, es en Tegucigalpa, y lo cierto es que no. Y vamos a hablar ahora con nuestro invitado por qué no. Toda sociedad, consciente o inconscientemente, que parte de su pasado merece ser recordada y qué parte de su pasado merece ser recordada y cuál desaparece. Hay personajes que ocupan capítulos enteros en los libros de historia y otros que sobreviven únicamente en una fotografía olvidada o una carta familiar o un edificio que todavía permanece de pie. Quizá por eso solemos creer que la historia de Honduras es únicamente la historia de su gobierno. Recordamos, y bien lo sabemos, presidentes, guerras, constituciones, crisis política. Pero también hay una historia que se construye de otra manera. Se construye cuando aparece una ciudad donde antes había selva, cuando aparece un puerto que conecta un territorio con el resto del mundo, cuando llega un ferrocarril, cuando una familia decide emigrar. Todos esos elementos construyen realmente también historia, ¿no? Y el trabajo que hacen nuestros invitados, con quien conversaremos el día de hoy, rescata una parte importante de la historia de nuestro país, que es la historia de la costa norte. Hoy vamos a hablar cómo Honduras surge realmente, en gran medida, no únicamente, sería exagerado decir que únicamente, pero en gran medida surge en los campos bananeros. Así que quédese con nosotros. Hoy vamos a hablar de historia, pero vamos a hablar de historia de la gente que vive en la costa norte, del Progreso, en Tela, en Ceiba, en San Pedro Sula, cómo esa es la Honduras que definió todo el resto del siglo XX. Así que vámonos a más contexto y ya volvemos. Cuando pensamos en la historia de Honduras, solemos recordar presidentes, guerras, elecciones o crisis políticas. Sin embargo, buena parte del país que conocemos hoy comenzó a tomar forma lejos de Tegucigalpa. Fue en la costa norte donde convergieron el mar Caribe, el ferrocarril, las compañías bananeras, la migración, el comercio internacional y una forma completamente nueva de entender el trabajo, la ciudad y el desarrollo. A finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, la costa norte experimentó una transformación sin precedentes. El cultivo del banano impulsó la construcción de puertos, líneas férreas, hospitales, escuelas, campamentos y centros urbanos que cambiaron para siempre el paisaje hondureño. Miles de personas llegaron desde distintos rincones del país y del extranjero, atraídas por nuevas oportunidades. Con ellas viajaron también nuevas costumbres, idiomas, expresiones culturales, deportes, formas de organización social y maneras distintas de imaginar el futuro. Pero aquella historia nunca fue simple. Junto al crecimiento económico convivieron profundas desigualdades, conflictos laborales, huelgas, tensiones políticas y una enorme influencia de las compañías extranjeras sobre la vida cotidiana de comunidades enteras. La historia de las bananeras no puede entenderse únicamente como un relato de progreso, ni tampoco como una sucesión de abusos. Es, sobre todo, la historia de un país que comenzó a integrarse al mundo moderno mientras buscaba construir su propia identidad. Décadas después, muchos de aquellos edificios han desaparecido. Los viejos trenes dejaron de recorrer la costa, los muelles cambiaron, las plantaciones se transformaron y numerosas comunidades ya no se parecen a las que aparecen en las fotografías de hace 100 años. Sin embargo, en esas imágenes sobreviven fragmentos de una Honduras que todavía explica
quiénes somos. Las fotografías antiguas no son únicamente recuerdos de una época, son documentos que permiten reconstruir el nacimiento de nuestras ciudades, la transformación del trabajo, la llegada de nuevas culturas, los cambios del paisaje y el proceso mediante el cual la costa norte se convirtió en uno de los principales motores de la Honduras contemporánea. Cada imagen, cada documento y cada testimonio recuperado ayudan a comprender cómo el país fue dejando atrás el siglo XIX para adentrarse en la modernidad. Al rescatar miles de fotografías, documentos y testimonios antes de que desaparezcan para siempre, se está preservando una parte esencial de la historia nacional, porque la historia de la costa norte no pertenece únicamente a quienes vivieron allí, forma parte de la memoria y de la construcción histórica de toda Honduras. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Y el propósito de este programa es para poder explorar esta parte de nuestra historia y tenemos en Honduras, en Tegucigalpa sobre todo, yo siempre resalto que Tegucigalpa no es Honduras, es solamente uno de los componentes más importantes quizá, o de los más importantes, pero no todo ocurre aquí. Y sobre todo cuando se trata de esta búsqueda que hemos venido teniendo ya durante los últimos 200 años de cómo desarrollar este país. Muchas veces asumimos que todo lo que conocemos ha estado siempre aquí. No pensamos en quién construyó y cómo se construyó y en qué contexto se construyeron las calles, los caminos, las carreteras, puertos, las ciudades incluso, ¿no? Y esa búsqueda es importante recordarla porque si no estamos conscientes de su origen, pues no estamos conscientes también de su desarrollo. Las discusiones que hemos tenido sobre las sedes, por ejemplo, o que tenemos sobre las maquilas, o que tenemos sobre el Canal Seco, todas estas discusiones tenemos ya 150 años de estarlas teniendo con la misma intensidad, con la misma pasión que las mantenemos ahora, no es nada nuevo, ¿no? Y por eso surge esta curiosidad de conocer un poco la historia de la costa norte. Los invitados que tenemos el día de hoy aquí en esta mañana son especialistas en esa historia. Ellos han venido reconstruyendo un trabajo importantísimo para el resto de nuestro país, reconstruyendo esa historia que se puede perder si alguien no la reconstruye, esa historia cotidiana de la costa norte, de las bananeras, de cómo surge el progreso, cómo surge la Lima, cómo se desarrolla San Pedro Sula, si bien fue fundada hace más de 400 años, se desarrolla precisamente en este contexto. Nos acompaña en el estudio hoy Guillermo Machi, él es artista plástico, investigador y productor cultural hondureño, es cofundador del proyecto Banana Days, dedicado a rescatar la memoria histórica de la costa norte mediante fotografías, documentos y testimonios. Su trabajo busca reconstruir la transformación de Honduras durante el auge del bananero y preservar ese patrimonio para las nuevas generaciones. También nos acompaña Asael Talavera, él es cineasta y documentalista hondureño, es cofundador también de Banana Days y director del documental Banana Days Honduras 1900, dedicado a rescatar la memoria histórica de la costa norte. Su trabajo utiliza el lenguaje audiovisual para preservar archivos, testimonios y relatos que forman parte del patrimonio histórico de nuestro país. Guillermo, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, mucho gusto. Gracias a él, un gusto. Vamos a comenzar entonces conversando, un poco ponernos en contexto de aquí de Tegucigalpa, Guillermo. ¿Por qué es que Tegucigalpa no suele ver a San Pedro Sula? Es como que no existiera hasta que vamos de camino para San Pedro o algo, pero siempre pensamos que todo lo importante ocurre aquí, en Tegucigalpa. Bueno, porque tradicionalmente ha sido la capital, ¿verdad? Uh-huh. Y San Pedro Sula relativamente tiene apenas 126 años de ser una ciudad. Digo, no de ser una ciudad, sino que de ser un polo de desarrollo. Y uno cree que pues Tegucigalpa tiene casi 500 años de fundada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces San Pedro Sula relativamente es nueva. San Pedro Sula para 1920 todavía era un villorrio. Uh-huh. Y lógicamente pues no tenía el interés, no había la estructura social que había en Tegucigalpa, no había... Entonces es nuevo para la gente del centro. Siempre la costa norte ha sido como un pequeño enigma. Uh-huh. Han tenido que emigrar
hacia la costa norte y se quedan allá, pero en esa época, en realidad, San Pedro Sula y toda la costa norte era una selva a partir de 1900. Que eso creo yo que es lo que a la gente le cuesta entender, que antes de la llegada de las bananeras ahí no había nada. Ahí no había absolutamente nada. Ahí lo que había es una palabra que se llama una manigua. Una manigua es una combinación de selvas con pantanos. Selvas con pantanos. Selvas pantanosas. Y cuando rescatamos en los libros de crónicas, por ejemplo, los primeros viajes de personajes como Samuel Semurray, ¿no?, que es un personaje importantísimo para la historia de Honduras, lo que describe es eso, son viajes en mula, con el pantano, con el lodo hasta la panza del caballo. Sí, es lo que había, ¿verdad? Y por eso fue que prácticamente cuando empezaron las negociaciones acerca de qué darle a la bananera, a esas bananeras que iban a surgir de ahí, entonces se dieron cuenta que había que darle esas ciénagas para que las desarrollaran, y las desarrollaron increíblemente bien, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad después de unos años, en los años 30 y 40, el foco económico de Honduras fueron las bananeras. Tegucigalpa se lucró muchísimo. No había una familia importante en Tegucigalpa que no tuviera a hijos o a nietos o a sobrinos que vivieran en la costa norte. Un ejemplo, por ejemplo, el presidente Manuel Bonilla. En El Progreso nacieron y vivieron nietos de Manuel Bonilla. Igualmente, otras familias de linaje de toda esta zona de aquí, todos trabajaron en la costa norte. Manuel Galvez fue empleado de las bananeras también. Los sobrinos de Froilán Turcios, los sobrinos de familias distinguidas de Tegucigalpa, todos pasaron y tuvieron familias allá. Hubo una emigración muy importante de gente del centro del país y del sur hacia la costa norte. Y ese es el trabajo que rescatan ustedes con el proyecto de Bananas. Ese es el trabajo de ese rescate de la memoria histórica y de esas migraciones, de esos flujos migratorios, ¿no?, que tuvimos ahí. ¿Qué papel desempeñó, según lo que ustedes han descubierto en su investigación, Asael, qué papel desempeñó realmente el Caribe, ¿no?, el Caribe como polo de desarrollo, ¿no?, los puertos, al desarrollo de Honduras? Bueno, evidentemente, como decía Guillermo, ¿no?, todo se centralizaba prácticamente en esta parte del centro y oriente, pero hubo como una promesa de un mejor futuro a raíz de que empiezan a ver que hay una oportunidad de desarrollo agrícola en esta parte con el banano, ¿no? Pero es como prácticamente una apuesta, no solamente es venir y que ya estaba todo hecho, sino ver y visionar un futuro, como lo dice César Indiano en el documental, ¿no? Semurray muchas veces se le ha visto como una mala persona, pero también hay una parte heroica en el cual desarrolla una visión para ver que Honduras podía tener mayor desarrollo a través del banano en esta zona. Y eso trajo migración de extranjeros hacia acá para invertir sus capitales y que Honduras también tuviera un nuevo camino, un nuevo trazo, ¿no? Entonces creo que por ahí expandió más la oferta y del interior luego hay una gran migración hasta la costa norte, que yo creo que esa es la pregunta que nos debemos de hacer, ¿por qué hubo tanta afluencia de gente hasta esta zona? Entonces evidentemente tuvo que haber algo más que positivo no solo para la familia, sino para el desarrollo de Honduras. ¿Qué había en Honduras, Guillermo, en este momento que la costa norte apuesta por un proyecto de desarrollo que es el de las bananeras? Nos estamos hablando desde Cuyamel, San Pedro Sula, hasta Colón, ¿no? Toda esa franja, Trujillo, toda esa franja realmente apuesta en un desarrollo agroindustrial. ¿Qué había en el resto del país? ¿Qué había en Tegucigalpa? ¿Qué había en Danlí? ¿Qué había en Olancho? ¿En Choluteca? ¿Qué? Para poder ver ese contraste. Pues lo que había prácticamente siempre del desarrollo agrícola, ¿no? Pero era más orientado con lo que venían siendo lo que había asentado los españoles, incluso el aporte que dan los salvadoreños a la parte de Olancho. Evidentemente carece de infraestructura el lugar, entonces todo está concentrado acá.
pero en la zona norte también había esta tierra rica, ¿no? en abono, y esto es lo que va a desarrollar es obviamente nuevos trazos mundiales, porque también de fuera están buscando dónde, digamos en este caso el banano, es donde se va a producir de la mejor manera. Y Honduras ofrece eso, pero también la gente que está aquí trata de ver cómo subsistir y darle también trabajo a una población que ya no solo se sostiene con la parte central, sino que toda aquella zona que es prácticamente desértica en el sentido de gente, no porque fuera como un desierto árido, ¿no? Sino que más bien despoblado, pero que también va a traer desarrollo a esa zona y que también una subsistencia para las familias que estén en la parte de la zona norte. Y hay que agregar quizás también que en ese contexto, en el resto del país, había conflictos de propiedad también, y la costa norte también sirve para aliviar las tensiones que habían y que surgieron en Olancho en finales del siglo XIX o en Choluteca, que generaron también la construcción de esas ciudades. Vamos a irnos una pausa para comenzar luego ya con el programa. Me interesa saber cómo descubrieron ustedes que tenían en sus manos un proyecto de reconstrucción de memoria histórica y cómo surge Banana Days como proyecto. Entonces vamos a una pausa comercial, ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes. Que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Es importante dejar sentado que el proyecto Banana Days, como puede usted verlo en las redes sociales, y hemos conversado en esta mañana con nuestros invitados, no es un proyecto que busca la historia desde el lado académico, no. No es que eso no sea importante, pero es un proyecto que busca la historia también desde el lado familiar, desde el lado humano, desde el lado cotidiano y desde el lado de la memoria histórica y la tradición oral, que son elementos que todo académico también utiliza para poder construir su base académica. Guillermo, ¿tú eres del Progreso? Yo soy del Progreso, nací en el Progreso, mi papá nació en el Progreso, mi abuelita paterna nació en el Progreso, yo vengo de... Mi bisabuelo fundó
Era de los fundadores del Progreso. De la Ciudad del Progreso. De la Ciudad del Progreso. Había nacido en Progreso, Yucatán. Y por eso se llama Progreso ahora. Por eso se llama Progreso ahora. O sea, tu bisabuelo le puso el nombre a la ciudad. Mi bisabuelo le puso el nombre de El Progreso del Progreso. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo surge la idea de que aquí lo que tenemos es un proyecto de rescate de memoria histórica? Vamos a trabajar entrevistando a esta gente, recopilando todas estas fotografías para poder construir esta parte que no está contada en el resto del país. Bueno, yo vengo de una familia relativamente vieja de costeños de la costa norte, y vengo de una familia donde se conversaba muchísimo acerca de la era en que comenzó el ferrocarril a circular por toda esa zona, los campos bananeros, y eso, cuando llegué a una cierta edad, que es en los últimos 10 años, empecé a replicarla para compartirla con otros y que otros supieran de sus orígenes también. Yo soy un conocedor, por ejemplo, de edificios históricos del Progreso, los cuentos de gente que venía de Europa y se venía en 1880, 1890 y se convertían en líderes de un mundo que era más de cortadores de árboles que otra cosa. Entonces así es como aparece la historia progreseña, que es muy interesante. Por ejemplo, el primer alcalde del Progreso era un inglés. ¿Qué hacía ese inglés ahí? ¿Por qué llegó ese inglés ahí? Entonces cuento la historia, que había nacido en tal lugar en Inglaterra, que había dejado y formado una familia y que fueron de los primeros exportadores de caoba de Honduras hacia el mundo, ¿verdad? Luego el segundo alcalde de Progreso había nacido en Bélgica. Era un aristócrata, era un conde. A ver, pero ¿qué atraía a estos personajes? Porque me decías también que uno de tus ancestros, tu abuelo, era palestino. Mi abuelo, Salomón Machi, había nacido en Jerusalén en 1892. ¿Qué es lo que los atrae a ellos a venirse a vivir al Progreso? Porque si a mí me invitan ahorita a irme a vivir al Progreso, yo no sé si lo haría. Pero ellos se fueron en un momento donde el Progreso era definitivamente una cuadra. Bueno, me gustaría decirte, si vos pudieras imaginarte los pueblos donde se llegaban en África en la época de Tarzán, así era. ¿Okay? Había habido una invitación para palestinos, chinos, belgas y norteamericanos para colonizar la costa norte de Honduras por parte del presidente Marco Aurelio Soto. La reforma liberal. La reforma liberal. Entonces, esos voceros llegaron hasta allá y le prometieron a todos esas nacionalidades un futuro verdaderamente impresionante con la creación de las bananeras. Entonces, a raíz y al calor de la fundación de Bananeras, es que esta gente vino con dinero, no venían con una mano adelante y otra atrás. Traían sus $10,000 para invertir. En el caso de, por ejemplo, mi abuelo fue el primero que tuvo una tienda completa de víveres, ropa, calzado, herramientas, pinturas. Fue el primer edificio de madera y de techo de zinc que había en el Progreso. Y pues le dedicaron ganas, ¿verdad? Mi abuelo tenía 18 años cuando llegó con su mejor amigo que se llamaba Salomón Catán. Lloraron por años. Extrañando, no pudieron regresarse inmediatamente porque viajar era muy difícil en aquel tiempo. No solamente eso, sino que estaba la provincia, todo lo que era la Palestina estaba bajo el yugo de los turcos, que era dificilísimo. Los ingleses acababan de aparecer también allá como nombraron Palestina como un protectorado. No pudieron regresarse, venían de antiguas y distinguidas familias. Estos no eran gente común y corriente, ¿ok? En su mayoría, los que vinieron en 1910, 1915, todos venían de antiquísimas familias de Palestina. Y a mí, ya te voy a preguntar, porque me interesa saber cómo es que estas familias se convierten más adelante en el siglo XX
en las clases económicas más poderosas del país, porque ahí mencionan los Catán, pero en esa misma migración vienen los Larache, en esa misma migración vienen todas estas familias que se constituyen en las familias de mayor potentado económico. Asael, ¿cómo ustedes entienden que tienen que comenzar a recoger todo ese material en proyectos audiovisuales para compartirlo en las redes sociales para que la gente de tierra adentro, ahí sí literalmente malando, de tierra adentro, de la costa para acá, conozca también esta historia? Bueno, mi familia viene del oriente porque yo nací en Danlí, ¿no? Entonces, después de algunos años me traslado a la costa y empiezo también a estudiar, obviamente con la parte académica de que nos dan en los colegios, de la historia de esta zona, ¿no? Pero en este mundo audiovisual hay un momento en el cual conversábamos en las largas pláticas que hemos tenido con Guillermo sobre la era bananera a través de las memorias que él trae de su vida. Entonces, también tengo una curiosidad de saber si realmente todo lo que se ha dicho o todo lo que más o menos conocemos, si realmente es así o hay o también otra versión. Porque es evidente también que nosotros tenemos una parte de la historia y la historia en Honduras se cuenta por pequeños fragmentos y a veces esos fragmentos se toman casi como lo único que puede haber. Y si bien es cierto, hay cosas que están con datos que ya están documentados, hay una parte de la historia que es la que vive cada gente, ¿no? Cada quien tiene una historia que contar, ¿no? Y entonces nace también esto porque no hay documentación tan audiovisual para entender cuál fue ese momento en el cual fue una nueva Honduras en la costa norte, y tratamos como de recopilar la memoria histórica de aquellos que vivieron, que tienen algo que decir, porque dentro del documental está personas académicas que tienen sus datos fundamentados, sus argumentos, hay personas que vivieron esa era y que comparten su experiencia. Hay cosas buenas, hay cosas malas, no se va a desmeritar los hechos que están. Pero también está la historia oral que también enriquece nuestra historia, ¿no? Entonces, lo que yo viví, quizás el vecino lo vivió de otra manera, pero es su historia. Pero todo esto hace una mezcla que al final es nuestra historia como hondureños, ¿no? Entonces, nace también de la idea de la muerte, ¿no? Somos finitos. Y eso también trae de que estas personas que vivieron van desapareciendo, como lo vamos a hacer nosotros. Entonces hay un llamado de nosotros de decir, ok, necesitamos en este momento, ahorita, ir recopilando toda esta información para las nuevas generaciones, para que eso no se pierda y que solo quede como un mito, sino que quede también documentado en un video, en un audio, y evidentemente en este caso en esta serie documental que realizamos. Como agregado a la conversación que teníamos aquí, yo recuerdo ahorita que allá por 1880, Marco Aurelio Soto envió una carta a un personaje que seguramente usted conoce, Carlos Marx, invitando a alemanes a migrar hacia Honduras también. Eso es algo que está documentado, esa correspondencia entre Carlos Marx y Marco Aurelio Soto durante el gobierno de la Reforma Liberal. Nunca me he podido yo explicar por qué el hondureño no tiene claro el que la aparición de estos extranjeros aquí fueron por invitación del gobierno. Siempre ha habido como un resentimiento ahí, qué vinieron a hacer aquí, cómo escogieron estos lugares. Habían agencias internacionales a donde el gobierno de Honduras se dirigió para que esta gente pudiera venir aquí a invertir y crear de este país que estaba en una pobreza terrible. Sí, Honduras apenas para 1880 tenía 150,000 habitantes, no había gente. ¿Okay? Tegucigalpa en 1930 tenía apenas 30,000 habitantes. O sea, éramos demasiado pocos, ¿verdad?, para formar cualquier tipo de economía. Y cuando revisamos también los balances financieros, nos damos cuenta que las finanzas del Estado eran realmente minúsculas. Eran minúsculas. Aquí lo que habían eran guerras continuas, enfrentamientos entre generales y coroneles de cerro. Habían golpes de Estado cada semana prácticamente. Y en realidad no había manera de formar un gobierno. El primer gobierno, como gobierno tal que conocemos,
de acuerdo a entrevistados nuestros, son en la época del general Gálvez, hasta 1956, por ahí, 57. Es que Honduras tiene un gobierno como los gobiernos deben de ser. O un gobierno ya que integra todo el país. Porque sí. Gobierno había en esa zona, pero eran gobiernos que eran de la misma empresa. Sí, no, por ejemplo, no había ministerios de economía, no había ministerios de salud, no había nada. Claro, pero me refiero a la empresa. Bananera sí construyó hospitales, sí construyó escuelas, sí construyó calles, que eso es lo que tenía que haber sido la función del gobierno, pero lo hacía la empresa. Así es, no tenían esa economía, ¿ok? El gobierno de Honduras no tenía esa clase de dinero para fundar, para hacer todo lo que esa Bananera hizo. Las mejores escuelas de Honduras, sin duda, estaban en La Lima. Una que se llamaba la Esteban Guardiola, que era una escuela en español, y la otra la Escuela Internacional de La Lima, desde entonces. Los mejores hospitales de Honduras eran posesión de la United Fruit Company. Como el de Anthony en Ceiba, el de Anthony en La Ceiba. Estaba el hospital de Tela, estaba el hospital de La Lima, que contaba con un staff de médicos internacionales, con enfermeras internacionales. Y así poco a poco los hondureños fueron sustituyendo, a medida iban apareciendo intereses nuevos y educados nuevos, pero la compañía fue verdaderamente lo que llaman en otras partes de Centroamérica la mamá Yunay, era una madre para todo esto, ¿verdad? Y acuerpó al crecimiento de Honduras de una manera sustancial. Era otra Honduras. El capitalino que llegaba una vez que empezaba a bajar después del lago de Yohoa, empezaba a ver un verdor y aquellos potreros llenos de ¿cómo se llama?, ganado importado. El orden, la organización La Lima era una belleza de enclave. Y los conflictos de esa época se llevaban más a nivel en esta zona del país. Claro, no habían sí. tantas guerras en aquella parte del país. No había. Bueno. Habían en los momentos, pero no como Comayagua, Danlí, que es donde se concentraba la mayoría de las guerras de los principios del siglo XX. Sí, había, por ejemplo, generales de cerro que asolaban la costa norte y la compañía los ponía en orden, ¿verdad? O sea, también la compañía tenía su medio pequeño ejército ahí de pícaros para contrarrestar todo esto. En las poblaciones, por ejemplo, durante las invasiones del general Umaña y... Justo Umaña. Estaba otro famoso, que no recuerdo ahorita, el general Ferrera. La gente se iba y se metía en los compounds de la compañía para estar ahí pasando la temporada mala y después salían otra vez, ¿verdad? No entraban esos generales a la compañía. No, bajo ninguna circunstancia. Ahí estaba parado, ¿verdad? Usted está entrando a un territorio norteamericano. ¿Se entendían eso? Se entendía totalmente y claro, ¿verdad? Salía otro hondureño que trabajaba para la bananera y decía, aquí, mira, papá, mejor anda, marchate de esto porque esto es gringo, ¿ok? Vámonos a la pausa. Al regresar, me interesa saber, porque veo los materiales que hacen también, el uso de inteligencia artificial para reconstruir esa parte de la historia, que me parece una apuesta realmente importante dentro de este proyecto. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos.
prevención tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chancas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando sobre la Honduras que surge a partir del año 1900 con el ingreso del capital de las bananeras, y estamos hablando también toda la ola migratoria que esto trajo para nuestro país. Como nuestra historia surge en gran medida de ese contexto. Asael, en este proceso de creación, tú has estado utilizando fotografías antiguas, entrevistas también a expertos, pero me llama la atención también el uso que haces de inteligencia artificial para poder reconstruir parte de ese proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido la decisión para poder llegar a eso y cómo ha sido la percepción de la audiencia en ese tipo de uso? Bueno, cuando comenzamos el proyecto fue un gran reto, ¿verdad? Porque el material de archivo es íntimamente necesario para que esta historia pues tenga esa vivencia, tenga ese color y que la gente pueda también interpretar más o menos cómo eran esos momentos, ¿no? Entonces, nacionalmente carecemos de ese contenido en fotografía. Si bien es cierto, la Cinemateca de la Universidad Autónoma nos brindó ciertos archivos de audiovisuales, pero... Eso es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Algunos de los que ellos, que son de documentales que hacían las mismas bananeras. Y exactamente, que ellos mismos, ¿no? En este caso, Doris Stone, la hija de Samurai, era también una documentalista, y parte de lo poco que tenemos es a base de eso. Esto que estamos viendo ahorita es real, y eso ya es IA, inteligencia artificial. Uh-huh. La inteligencia artificial es un tema muy controvertido también, porque puede generar ciertos errores a la manera de reconstruir, ¿no? Y esto no quiere decir que sea exactamente como es, pero es una herramienta que nos ayuda, obviamente, a que visionemos una representación de lo que se va dando y en este caso técnicamente lo que va diciendo el entrevistado, ¿no? Porque si colocamos solamente las entrevistas se vuelve monótono. Sin embargo, cuando ya incluimos este material de archivo, esto ya genera otra emoción. Y ha llegado en un momento, o sea, sigue evolucionando. La inteligencia artificial todavía prácticamente está en sus inicios, pero tiene muy, muy buenos resultados que nos ayudó a que la parte visual de las recreaciones enriquezcan este material. ¿Y cómo es la percepción de la gente? ¿Por qué es importante que las personas puedan imaginar esta vida cotidiana que está no registrada en los libros? Estamos viviendo ahorita un momento en el cual se ha disminuido la lectura
y se le ha dado paso al uso excesivo del celular, ¿no? Entonces, plataformas como TikTok, como Instagram, incluso Facebook, mantienen un tipo de contenido más en video que ayuda a que las nuevas generaciones, incluso las generaciones actuales y las anteriores, estén inmersos en esa parte, ¿no? Entonces, esto ayuda porque si bien es cierto, hay cosas que las podemos manejar solo con el texto, pero la imaginación ya llevada a una recreación trata de magnificar también el mensaje y decir, ok, si yo estoy hablando de una manigua, ¿qué es una manigua, no? Entonces, posiblemente puedo tener un concepto en texto, pero visualmente esto enriquece para que la persona también tenga una percepción diferente. ¿Y cómo llegas a construir, por ejemplo, ahorita lo que vemos, esta imagen del ferrocarril, que eso se miraba así? En las entrevistas te van dando la pauta, ¿cómo era esa escena? Hay un proceso la base siempre es lo que va diciendo el entrevistado, ¿no? Sin embargo, hay también un proceso de investigación, porque también hay que ver el contexto, la época. Uno, al generar una escena con IA, lo que hace es realizar un prompt, que es una instrucción, pero esa instrucción tiene que ir muy detallada, ¿no? El tipo de vestimenta, el tipo de lugar, la época, y eso obviamente la inteligencia artificial detrás reconstruye a base de la información que tiene el Internet, pero básicamente las referencias que nosotros le damos. Entonces yo agarro una fotografía real que esté tal vez en mal estado, y esa es mi referencia inicial. Sin embargo, la inteligencia artificial pues no genera ciertas opciones y ya después uno selecciona la que más se asemeje. E incluso yo siempre lo digo, ¿no? La inteligencia artificial no es exacta y no es perfecta, ¿no? Pero sí es una herramienta que nos ayuda como a visionar lo que nos complementa el resto del trabajo. Correcto, sí. ¿Tienen idea los hondureños del 2026 lo que era escuchar el ferrocarril pasar por tu patio? Bueno, eso precisamente cuando creamos el documental Banana Days Honduras 1900 fue precisamente para que algunos sobrevivientes de esa era pudieran relatar eso que estás preguntándome precisamente, porque es una historia ya en sus últimos días. Por ejemplo, aquí tenemos entrevistados de 92 años, 93 años, gente que fue a la huelga bananera, empresariados que fallecieron despuesito de haber sido entrevistados, como don Jorge Hueso Arias, como don Napoleón Larach. O sea, una persona que tenga hoy 50 años no tuvo la oportunidad de escuchar el ferrocarril, en realidad, de la manera en que fue de importante. El Machangay, que era un famoso tren. Gente tal vez de 40 años sí lo vivió, ¿verdad? Pero de ahí para allá ya la bananera se retiró. Bueno, el ferrocarril se fue a partir de 1990 por ahí. ¿Y cree que es una pérdida para Honduras que no tengamos ya un ferrocarril circulando por nuestra costa? Terrible. Cuando la costa norte era totalmente... Era la fuerza vial que nos caracterizaba, de repente se quedó mudo, no pasó más. Inmediatamente que el ferrocarril fue entregado por parte de las bananeras al gobierno de Honduras, eso fue abusado inmediatamente. En semanas las líneas férreas fueron destruidas, fueron vendidas, fueron vejamenadas totalmente y se desapareció ese mundo. Parte del trabajo que han hecho, y me llama mucho la atención, Guillermo, es reconstruir la dieta de los hondureños de esa época, ¿no? Y en esa parte del país, hablar de comida. ¿Por qué es importante hablar de comida en este tipo de proyectos históricos? Bueno, te puedes imaginar, por ejemplo, llegar a El Progreso en 1910. ¿Cuántos progreseños habrán habido? Ponerle que 300 o 400, ¿no? ¿Qué se sembraba? ¿De qué se alimentaban? No habían refrigeradores, sino no que había transporte para llevar comida. Salada, sí. Era muy elemental. Precisamente ayer en una entrevista un historiador dijo que la tradición de tomar café en el desayuno comienza con la venida de palestinos y árabes a Honduras, que aquí no se tomaba café de esa manera. ¿Ok? Entonces, todo tuvo que ser creado de alguna manera.
aparecieron en Progreso entonces un par de primos de origen portugués, español, que sembraron todas las semillas que traían los palestinos y traían los chinos y traían los italianos. Tomates no se conocían, a pesar de ser de la zona. No habían... Entonces aparece la bananera e incrementa. Entonces aparecen los sándwiches, aparece el pan, las tortillas de harina. Las tortillas de harina, las azúcares. El espagueti. Claro, aparece todo ese mundo, ¿verdad? ¿Qué se comía en Honduras? Sopas de pollo, sopas de res, frijoles. Pero era muy elemental, ¿verdad? Si vos te imaginas un tamal, por ejemplo, el tamal hondureño neto, si verdaderamente le quitas los fiambres y los excesos de otro, te queda en una cosa verdaderamente, pues que no manteca de cerdo y harina, y maíz. Y maíz, y ya está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo eso fue revolucionado por la bananera. Ahora, toda esta migración, toda esta construcción polo económico, ya dijimos, traía migrantes del otro lado del mar, del otro lado del mundo, ¿no? Expulsados algunos por las guerras, atraídos algunos por la oferta que daba el país para poder construir un capital, ¿no? Pero también movía migrantes de tierra adentro, del interior del país, hacia aquella zona. Eso genera conflictos, eso genera muchas tensiones que de alguna forma los vemos reflejado en el libro de Ramón Amaya Amador, Prisión Verde, que yo soy uno de los que siempre dice, no es el único libro que se escribe sobre la historia de los conflictos bananeros. Hay uno muy bueno que se llama Trópico, de Marcos Caría Reyes, que habla muy bien también de estos conflictos. Pero ¿por qué Prisión Verde queda en la memoria de los hondureños como la única forma de entender la relación con las bananeras? Porque Prisión Verde es parte del elenco mental del llevarle la contraria al sistema gubernamental de Honduras. Prisión Verde fue parte de la Guerra Fría, ¿ok? Entonces, escrito por un escritor evidentemente de corte comunista, era comunista, sí. Y expone un tema donde el capitalismo verdaderamente era un usurpador de las leyes naturales de sobrevivencia de un ser humano y eran muy maltratados. Ahí es cuando la cosa se vuelve interesante con Banana Days, cuando empiezo yo a recibir esa información en donde la gente decía mentiras. Prisión Verde es una mentira, eso no sucedió así. Entonces ahí es donde todo esto se vuelve como en un conflicto de apariciones. Un contraste. Y es parte pues de lo que hemos podido recabar, que esa historia, porque Prisión Verde en algún momento se convirtió en la Biblia social del hondureño y de la historia de la costa norte. Cuando hoy en día nos damos cuenta que fue solo un pedazo, pero un pedazo que agarró mucha notoriedad. Pero no podemos negar la importancia de la huelga del 54 dentro de nuestra historia, que cambió incluso la forma de la relación obrero-patronal. En el trabajo de ustedes, ¿cómo reflejan esta relación de conflictos entre que se ve en Prisión Verde entre los obreros y las patronales también? Bueno, la novela de Ramón Amaya Amador es parte de la historia también de Honduras, o sea, no se descarta. El documental no trata de llevarle totalmente la contraria, sino de enriquecer las otras versiones también de la gente, ¿no? Porque Ramón Amaya Amador lo que hace es documentar en un sector, ¿verdad? Pero no todas las bananeras eran las mismas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay bastantes injusticias, hay largas horas de trabajo y todo, pero esa es una parte, ¿no? Pero no es la totalidad. Aquí es lo que tratamos de decir, ok, no solo hay una versión, hay otras versiones, sí. ¿no? Bueno, Prisión Verde es la versión construida desde la Guerra Fría, como dice Guillermo, con un propósito de construir la revolución obrera. Exacto. Entonces, eso trae también un aporte a decir, ok, si nosotros también como nación pudiéramos tomar decisiones en colectivo a una sola voz, para defender nuestros derechos y nuestros beneficios. Esto lo que ha generado, obviamente, ha
a veces de manera correcta, a veces de manera incorrecta, ¿no? Es que también haya un pensamiento colectivo en defensa, ¿no? Nosotros tratamos de incluir todas las versiones dentro de la serie documental. No está orientada y no trata de establecer como un hecho histórico académico, lo decimos. Pero sí, dentro de nuestra producción tenemos, por ejemplo, al hijo de Ramón Amaya Amador, que él genera su versión. Carlos Amaya. Él da su versión, da su punto de vista. Sin embargo, a la par de ello, hay personas que no lo ven de esa manera porque vivieron otra parte en otro sector. Entonces, es un complemento, ¿no? Los conflictos siempre se van a dar y siempre han habido y siempre van a haber, ¿no? Pero aquí es, más que todo, yo creo que en vez de ver lo que pasó, es cómo nosotros debemos de ver, aprender lo que pasó y cómo vamos a actuar en un futuro, ¿no? Sin desameritar, pero también fortaleciendo de que en la historia no solo es negra y blanca, hay grises. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Carlos Amaya, además, el hijo de Ramón Amaya Amador, ha sido el secretario general del Partido Socialista de los Trabajadores durante mucho tiempo. Así que ahí también hay una visión ahí desde donde está viendo la historia. Vámonos a la pausa. Al regresar, hay otro paralelo actual que nos interesa poder conversar cómo se parece, cómo se diferencia, en conversaciones que hemos tenido con algunas de las personas que están relacionadas con las zonas especiales de desarrollo, las sedes, Próspera y todo eso, hacen un gran esfuerzo, y no son enclaves como los enclaves bananeros, pero la discusión de cuál es el camino para el progreso de nuestro país es una discusión que sí se parece mucho a la que tenemos cuando aparece este proyecto. Usted está viendo Más Conscientes de ICN y ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los tres partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chancas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera. Solo por ICN. Una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando sobre la costa norte y estamos analizando cómo la costa norte realmente marca el punto de partida de la Honduras moderna que terminará desarrollándose durante el siglo XX y a partir de ahí la Honduras que conocemos actualmente. Han habido varios proyectos de desarrollo en nuestro país, ¿no? Desde que surgimos como república, allá por los años 1840, cuando ya se separa Honduras de la Federación, comienza la gran discusión de cómo desarrollar este solar baldío que era Honduras.
En ese momento surge la oferta, la propuesta, allá por 1776, de bueno, vamos a construirnos con el capital de las mineras, vamos a traer empresas internacionales que construyan la mina y tenemos el Mochito, tenemos en Santa Bárbara, tenemos también la mina del Rosario acá en Francisco Morazán. Más adelante en el siglo XX viene ya el proyecto de las bananeras como parte de esa búsqueda. Esta introducción es para decir que ya en el siglo XXI, porque la discusión sigue siendo la misma, cómo desarrollamos este país, porque la pobreza no genera riqueza, ¿no? Cómo construimos el capital necesario para poder tener la infraestructura que necesitamos para poder incorporarnos al capitalismo global, surge el proyecto de las zonas especiales de desarrollo. Y yo he visto cómo mucha de esa conversación que tenemos ahora alrededor de la sede se parece mucho a la conversación que había a principios del siglo XX, porque habían artículos de periódico, discursos en el Congreso Nacional, políticos afuera y adentro del Congreso que estaban a favor y en contra del proyecto del enclave bananero que traía la United Fruit y Samuel Seymour. ¿Qué tanto se parece ese discurso? Se parece muchísimo, excepto que yo no puedo entender cómo es que es posible que un pequeño enclave tenga un sistema judicial personal. O sea, eso no lo entiendo. En cambio, la compañía tenían un nexo con el gobierno completamente. Era Honduras, no eran sitios remotos, como lo que se pretende hoy decir de próspera, que es lo que yo entiendo, ¿no? Que la discusión está ahí en cuando se supone que son sitios donde la vida judicial, la vida natural del hondureño que trabaja ahí está bajo una específica manera de... ¿O eso es lo que trascendió en alguna forma también? Eso es lo que trasciende, ¿verdad? Es ahí donde la gente llama qué barbaridad, ¿no? Pero la bananera no. La bananera tenía su propio ritmo, su propia manera de existencia, pero era Honduras, ¿ok? Sin lugar a duda. ¿Qué tipo de instituciones tenía la compañía bananera que permitía que los hondureños funcionaran adentro de ella? Como salud. Bueno, los mejores hospitales, las mejores escuelas, comisariatos, tenía sus propios centros de investigación. No, era sumamente interesante, era completísimo, de verdad. El ferrocarril mismo, ¿ok? Tenía sus bancos. Y sin embargo, vemos cómo hasta finales del siglo XX todavía se relaciona la bananera con esa capacidad de poner y quitar presidentes también alrededor de la ayuda económica que daban. Había bajo la mesa, había otra historia que era entre los políticos y la bananera, ¿ok? Siempre la bananera pues procuró que hubiera una mejor manera de apreciarlos a ellos en cuanto al pago de impuestos. Y los políticos pues se prestaban para eso, ¿no? Muchos de los empleados importantes en las partes legales de la bananera se convirtieron en presidentes de Honduras. Galvez fue asesor legal, creo. Asesor legal entonces conocían íntimamente todo esto. La era Carías pues se sostuvo y fue parte de lo que la bananera le pudo haber dado al presidente y lo que Carías le daba a la bananera. Aquí tuvimos también más conscientes hace unas semanas al historiador Juan Ramón Martínez, ¿no? Hablándonos sobre cómo el Banana Gate realmente es el inicio o el final. El final de la reforma agraria también. ¿También? ¿No? O sea, la relación de la vida de las bananeras siempre ha estado con todo el resto del país. ¿No? ¿Y las familias cómo fueron transformándose? ¿Qué familias surgieron? ¿Qué familias permanecen todavía como parte de esa línea histórica de la zona norte? ¿En qué sentido estás hablando? En el sentido de las familias más poderosas, las familias que siguen manteniendo las familias extranjeras que vinieron se hicieron económicamente muy poderosas y todavía algunas de esas están vigentes, ¿verdad? Pero fueron gente que vinieron a verdaderamente formar desde los cimientos de sus pecunios hasta lo que hoy pues probablemente son las familias más importantes de Honduras. Pero están ahí todavía
están ahí todavía. Actualmente, Guillermo, ¿cuáles son los fuentes económicas de esas ciudades que, ya que se fue la bananera, ¿qué es ahora lo que los mantiene económicamente? Malísimo. La mayoría ya están en quiebra. Por ejemplo, Tela, que se supone que es el punto de turismo de Honduras. Si no es Semana Santa o el feriado morazánico, Tela está en una decadencia casi perenne. ¿Okay? Dicen que la Ceiba ha desmejorado muchísimo. Trujillo igual. Al irse la bananera, se cerraron muchísimas puertas y grandes desarrollos. Se desapareció la flota blanca, desapareció los negocios de víveres fuertes, o sea, todo cambió, todo cambió. ¿Y por qué Honduras nunca logró construir una alternativa a lo que había creado la bananera? Es una verdadera lástima, de verdad, que el hondureño no tuvo la capacidad de continuar haciéndolo, porque eso es notable, de verdad. Hubo un desdén, una dejadez, una falta de verdadera... Le faltamos a Honduras. Una vez que la bananera dijo nos vamos, se fueron. Váyanse y ya está con aplausos. ¿Okay? Muy mal hecho. Muy mal hecho. Y todo comenzó a caerse. Y todo empezó a caerse en pedazos. A deteriorarse. Dentro de este proceso, como ¿cuántas fotografías, cuántas entrevistas han hecho ustedes en este proceso de rescate de toda esta memoria, Sael? Entre las entrevistas son más de 40 personalidades, como les comentaba. Son personas académicas, artistas, personas que vivieron la huelga, personas que trabajaron con la United y también personas del mismo ambiente que se vivió. En cuestiones de fotografía conseguimos algunos permisos con la Universidad de Harvard, que tiene su propia colección y que nos facilitaron gran parte del material. Obviamente en el sentido de que es con un objetivo educativo, no histórico. De ahí la recreación pues con videos, tal vez son 5 o 6 videos que son los que circulan por todas las redes, que son un poquito amplios, algunos hechos por Doris Stone y otros que también fueron documentados por ellos mismos y que están al público, ¿no? Y luego pues fotografías de familias históricas dentro siempre de la zona de Progreso, que nos facilitaron este tipo de material. No tengo un recuento exacto de cuántas fotografías, pero sí, por ejemplo, la colección de Harvard tiene 10,000 fotografías. Uno solicita pues el permiso y están en alta definición porque están bien documentadas, pero es parte de la colección privada de la universidad. La Universidad de Washington también nos dio algunos videos y entre otras instituciones. Me llama la atención, hablas de Harvard, hablas de Washington, menos que Tulane también, si está Doris Stone ahí también, que ahí está el archivo de Honduras. Sí, ahí tienen ellos. Nosotros dentro del documental no tenemos de Tulane, pero sí hay bastantes fotografías que circulan de manera digital. Lo difícil aquí también es que entendamos de que no todo lo que está en Internet se puede utilizar. Hay que solicitar un permiso, hay que solicitar una licencia y muchas veces se va pasando de mano en mano y se adjudica que esto pertenece a alguien, pero en realidad pertenece tal vez a una colección de universidad y es muy difícil como determinar exactamente qué es lo que está. No hay un archivo. De hecho, Honduras no tiene un archivo como tan extenso, básicamente en ese tema. Y de instituciones hondureñas, aparte de la Cinemateca Ponce Garay, ¿qué instituciones han apoyado el proyecto que ustedes están haciendo? Nosotros comenzamos este proyecto con fondos propios, ¿no? Con la dedicación fueron 2, 3 años de entrevistas y luego uno de postproducción. Al final de este proyecto, pues hubieron empresas privadas, básicamente las que ustedes van a ver dentro como patrocinios para la última parte que era la difusión, porque nuestro objetivo era de que esto saliera masivamente. Si lo pensamos, por eso en serie documental son 6 capítulos con una temática diferente en cada uno de ellos y que esto pudiera salir para todos, ¿no? Entonces ellos nos dieron una ayuda económica para terminar ya la última parte
la reconstrucción, porque la versión que estamos viendo final ahorita no fue la primera. La primera versión todavía la inteligencia artificial no tenía la potencia, ¿no? Entonces hubo una versión que era la que íbamos a sacar, pero esperamos un poco para ver si conseguíamos fondos y en esta última etapa nos ayudaron algunas universidades, cuestiones comerciales, que al final son como nuestros aliados culturales, ¿no? Entonces, estas personas vieron el proyecto, se acercaron y dijeron, nosotros queremos ayudarles a ustedes. Y hicimos una alianza en la cual cada uno pues, nos aporta y aporta a Honduras como un registro histórico visual. Y al final conocer esta historia también construye un país más unificado. Vámonos a la pausa comercial. Al regresar, Guillermo, quiero saber cómo las comunidades del Progreso y de la Costa Norte han recibido también este proyecto, las familias, la gente que vive ahí con lo que ustedes han compartido también este material. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no se oculta. La verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Este programa se hace no solamente con el ánimo de apoyar este tipo de proyectos que considero importantísimo para la construcción de nuestro país, sino además porque Honduras es un país que todavía no hemos contado, ¿no? Aquellos que buscamos la historia, que nos apasionamos de la historia de nuestro país y de la política local, porque también rescatar la historia es política, nos alegra que surjan este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, Guillermo, que estén rescatando una parte de nuestra historia que de otra manera nadie conocería. Sí. ¿No? ¿Cómo ha sido recibido Banana Days y este proyecto que ustedes están llevando, porque imagino que no será el último documental que harán tampoco, dentro del Progreso San Pedro Sula? Bueno, por eso estamos aquí, en realidad. La fuerza de los comentarios positivos es los que nos obligan a aceptar invitaciones como esta. En realidad, yo tengo muchísimo que agradecerle al público de Banana Days por estar cada día más incisivos y más activos en aplaudirnos o en comentarnos o en añadirle a la historia. Hoy se ha vuelto casi una manera personal de recordar a sus familias
estoy encontrando que últimamente muchos nombres aparecen. Hey, mi papá trabajó con la compañía, mi viejo estaba en tal lugar, yo fui a la escuela tal. O sea, una magnífica recepción. Yo diría que la positividad de Banana Days verdaderamente es envidiable. Si podemos decir que somos influencers de lo positivo, sin lugar a dudas. Y a nivel de plataformas, ustedes están en todas las plataformas, ¿cómo ha sido recibido este proyecto? Bueno, este proyecto a nivel digital ha sido bien recibido, ¿no? Guillermo construyó una comunidad de lectores prácticamente, que le decía, porque antes de incluir video, se tenía una comunidad de 36,000 seguidores. Hoy somos más de 150, solo en Facebook, 150,000. También en Instagram tenemos muy buena recepción, lo mismo en TikTok. Y estamos pues obviamente en YouTube, donde queda como un respaldo, ¿verdad?, para todas aquellas personas después que quieran buscar los capítulos ya completos en un orden más específico. Las visualizaciones son magistrales en un montón de clips, ¿no? Actualmente, pues, en esta última campaña llevamos casi 2.5, casi 3 millones de visualizaciones, que para hacer un contenido netamente histórico es bien recibido, ¿no? Sabemos que aquí el contenido que más afluencia tiene, pues, no es el educativo, pero en este caso, que es compartir la memoria histórica, ha sido bien recibido, comentarios tanto positivos, negativos, que aumenta y que al final Banana Days abre el conversatorio, ¿no? No se le restringe, cada quien siempre dentro del nivel de respeto coloca su opinión, su versión, y eso pues también ayuda y motiva, ¿verdad? El hecho de que se comparta, de que se le den like y todas esas cuestiones, hace que también nosotros tengamos el ánimo y de seguir, que sí, obviamente ya para el próximo proyecto, que ya lo tenemos en lista, es una comunidad que nos ha respaldado. ¿Qué material consideras que te gustaría poder conseguir, que te hace falta todavía poder agarrar, que te alimentaría este material todavía a otro nivel? Siempre de Banana Days. Sí, de la historia de la costa norte que ustedes exploran, algo que les hace falta todavía, que decir, yo quiero conocer esto de la historia. Ok, el próximo, vamos a darle una primicia, porque el próximo proyecto en el cual estamos trabajando son las inmigraciones, tanto de los extranjeros, cómo llegan a Honduras y cómo también se mueve la gente del interior, ¿no? Entonces, a través de Banana Days he descubierto obviamente que hay una historia que no se cuenta y que hay una necesidad también de las familias, del mismo hondureño, de conocer de dónde viene y cómo se movía, por qué alguien del oriente como Edalí del Paraíso termina en la costa norte, cómo alguien del Salvador también cruza la frontera y ve una oportunidad de desarrollo, cómo los extranjeros vieron que aquí también, y qué es lo que se aporta, porque no solo es llegar, sino cómo se enriquece culturalmente, ya sea en gastronomía, ya sea en cuestiones de cultura, de arte. Podemos verlo también la influencia, por ejemplo, de los italianos en los edificios de Tegucigalpa, que son cosas que de repente nosotros pasamos desapercibidos porque vemos una cuestión macro, pero ya cuando lo vemos micro y cuestiones decisivas, vemos que no solamente es una influencia netamente hondureña, sino que enriquece el que otros hayan venido, en que tienen una visión, y obviamente en el camino vamos a ir encontrando estos hechos que pueden ser conflictivos, pero que también de beneficio para la historia. ¿Estás pensando hacer también algo sobre Tegucigalpa o bueno, ustedes van a quedarse todo sobre la costa norte y no explorar otras regiones del país? La misión es expandirnos, no solo quedarnos con la costa, porque Honduras tiene diferentes sectores, ¿no? Entonces, lo importante ahorita era traer lo que nosotros conocíamos hacia los demás, demás sectores. Sin embargo, si hay organizaciones que se quieran aportar que se quieran subir, como dice, al tren de nuestro proyecto, pues para nosotros es evidente que el hecho es historia, no solamente de aquel sector, sino que podemos hacerlo desde el otro. Siempre, obviamente, con otro tipo de entrevistado que ya es más localista, ¿no? Porque
Cada persona que nosotros buscamos tiene que tener una relación directa y algo que aportar. No solamente es colocar a alguien dentro de enfrente de una cámara, sino que el aporte es importante. Entonces, si podemos hacer algo de Tegucigalpa, lo vamos a hacer. Si podemos hacer algo del Oriente Occidente, igual. Tú mencionabas el tema de la migración interna, ¿no? Todo este flujo migratorio que viene desde todas partes del país realmente hacia enriquecer las poblaciones de ciudades como El Progreso, Telas, Ceiba, Trujillo, Tocoa, todas esas ciudades que surgen en estos flujos migratorios. ¿Ves parecido elementos, por ejemplo, con lo de las maquilas y cómo también las maquilas terminan atrayendo migración de todo el país a ciudades como Choloma? Sí. La inversión siempre va a traer afluencia de personas, porque aquí también es como ver qué es lo que tengo y qué es lo que yo puedo lograr. Yo me muevo por una necesidad. Obviamente nadie se quiere ir de su lugar, que es lo que pasa cuando la gente se va para Estados Unidos y otro país. Nadie quiere irse de aquí. Sin embargo, hay una necesidad y eso obliga que el beneficio que yo vaya a obtener en otro lado sea mayor al que estoy obteniendo en el lugar, ¿no? Entonces, si hay una inversión fuerte y si hay fuentes de trabajo, obviamente siempre se va a ver esa necesidad del mismo ser humano, que no es quedarse quieto. El humano no debería de quedarse quieto como ley, pero si se puede, se va a mover. Y estas inversiones, tanto en la maquila, tanto en otras industrias, ayudan también a solventar esa necesidad. Son trabajos forzados, difíciles, evidentemente, ¿no? No estamos hablando de que es todo es color de rosa, pero es una salida también para solventar las necesidades del ser humano de sobrevivir, prácticamente. Vámonos a la última pausa. Usted está viendo Más Conscientes de ICN y ya regresamos aquí ahora con nuestros invitados Guillermo Machi y Asael Talavera de Banana Days. Ya regresamos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Si a tu niño le siente esos ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando de la historia norte del país. En los minutos que nos queda, Guillermo, tú vienes de las artes plásticas, tú eres artista plástico, no historiador. ¿No? ¿Qué has aprendido con todo este proceso que consideras que se transmite también en estos proyectos que están haciendo? He aprendido que el hondureño puede ser entusiasmado cuando el proyecto es verdaderamente genuino y cuando el proyecto tiene alma, ¿ok?
que somos gente entusiasta, sin lugar a duda, y que cuando algo nos llama la atención participamos. ¿Y qué proyectos siguen después de esto? ¿Cuánto tiempo piensan darle a Banana Days ahorita antes de pasar al siguiente proyecto? Bueno, Banana Days todavía tiene mucho que decir. Vamos a continuar en esto. El documental Banana Days Honduras 1900 yo creo que es importantísimo. Por eso estamos y aceptamos tu invitación para decir, hay que verlo una vez que esté libre ya a través de YouTube. Todos, por favor, vean Banana Days Honduras 1900 y van a poder recordar una era fantástica, una era verdaderamente de apogeo que tuvo la costa norte de Honduras entre 1900 y 1970. Recordar para aquellos que son de la edad de recordar, conocer para aquellos que no tienen ni idea de lo que estaba pasando en ese momento. Así es. Muchas gracias, Guillermo. A tus órdenes, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias, Israel, por haber venido también. Buena suerte. ¿Qué plataformas son? ¿Dónde pueden seguirlos? En Facebook, Instagram y TikTok y YouTube también como Banana Days. Banana Days, así que ya sabe usted la información que necesita para poder seguir Banana Days. Siga este proyecto, está buenísimo, vale la pena para conocer nuestro país. Como vale la pena seguir también Más Conscientes e ICN y vernos mañana a las 7:30 de la mañana aquí en este estudio donde estaremos hablando sobre reformas electorales. Así que vamos a irnos ya por el otro tema. Yo soy Oscar Estrada, esto fue Más Conscientes y quédense, Doc Talks viene ahorita inmediatamente después de la pausa comercial. Hasta mañana.